Buenas tardes, mi nombre es Luis Alfonso Álvarez y en este video estaré analizando el capítulo número 2 del libro Introducción a la Filosofía Moral de James Ratch. Este capítulo se llama El desafío del relativismo cultural. En este, el autor aborda uno de los problemas más importantes de la ética contemporánea, el cual es si el hecho de que existan profundas diferencias morales entre las culturas implica que no existan valores morales universales. Es decir, que si toda práctica cultural es correcta simplemente por pertenecer a una cultura determinada, o si es posible hacer juicios morales racionales más allá de las diferencias culturales. Desde un inicio, este autor deja claro que la diversidad cultural es un hecho, pero sin embargo, él cuestiona la conclusión de que debido a esto no podamos hablar de verdad moral ni de progreso ético. Muy bien, hablando en términos ya generales sobre el capítulo, el problema ético central del capítulo se puede formular de la siguiente manera. La diversidad moral entre las culturas demuestra que no existen principios morales universales y que todo juicio moral es relativo a cada sociedad. A esto muchas personas sostienen que cuando las culturas tienen normas morales distintas, no hay una moral objetiva, y a esta postura se le conoce como el relativismo cultural. En este caso, el autor no niega que las culturas sean distintas, sino que por el contrario, él las reconoce y dice que el relativismo cultural parte de una observación correcta, ya que es evidente que existen profundas diferencias morales entre las sociedades. Sin embargo, él sostiene que esta teoría extrae conclusiones filosóficamente incorrectas, porque se confunde la diversidad cultural con la inexistencia de verdades morales. Además, advierte que cuando se toma en serio el relativismo cultural, este conduce a consecuencias éticas muy graves, como la imposibilidad de criticar prácticas injustas o de hablar de progreso moral. El objetivo del capítulo es demostrar que comprender otras culturas no implica renunciar al juicio moral, sino ejercerlo de forma más crítica y razonada. Sin más preámbulo, a continuación estaremos haciendo un análisis de los acápites que tiene este segundo capítulo del libro Introducción a la Filosofía Moral de James Ratchet. En sintonía. Muy bien, ya entrando a la acápite 2.1, se trata de cómo las diferencias culturales tienen códigos morales diferentes. En este, el autor comienza con ejemplos antropológicos muy concretos, donde el más reconocido es el relatado por Herodota, donde los griegos cremaban a sus muertos y se consideraban esa práctica moralmente correcta. Sin embargo, por otro lado, los calatias, en cambio, se comían los cuerpos de sus padres como una forma de respeto y honor. Cada cultura se horrorizaba ante la costumbre de la otra. Y en este ejemplo se ve claramente que las creencias morales están profundamente influenciadas por la cultura en la que nacemos. Sin embargo, el autor además aclara que este hecho no aprueba que no existan una verdad moral, sino que solo demuestra que las personas pueden equivocarse o pensar distinto. Muy bien, entrando al acápite 2.2, el cual es el relativismo cultural. En este acápite, se nos dice que a partir de las diferencias surge la teoría del relativismo cultural, la cual sostiene que no existen verdades morales universales. Con esto se dice que algo es correcto solo si una cultura lo aprueba y que no hay criterios externos para juzgar prácticas culturales. Además, según esta postura, ninguna cultura puede ser moralmente criticada, solo descrita. Muy bien, entrando a la capítulo 2.3, titulado El argumento de las diferencias culturales. En este, el autor analiza el argumento principal del relativismo, donde dice que las culturas discrepan moralmente. Por lo tanto, no existen verdades morales objetivas, sino que además el autor demuestra que este razonamiento es inválido,
desde el punto de vista lógico. El desacuerdo no elimina la verdad. Y además del ejemplo de los griegos y los galatias, no se sigue que ambas prácticas sean correctas, sino que al menos una debe ser incorrecta. Muy bien, ahora veremos el capítulo 2.4 titulado Las consecuencias de tomar en serio el relativismo cultural. En este Rachel advierte que aceptar el relativismo cultural sin límites tiene consecuencias muy graves, porque no podrías condenar la esclavitud cuando fue aceptada socialmente. No podrías hablar de progreso moral, no podríamos criticar injusticias dentro de nuestra propia sociedad y todo quedaría automáticamente justificado por la tradición cultural. Muy bien, ahora vamos a pasar al capítulo 2.5, titulado ¿Por qué hay menos desacuerdo del que parece? Un ejemplo de este central es el caso de los esquimales, donde Rachel analiza el caso de los esquimales o inuit, a quienes se le acusó de que no respetaban la vida humana. Esto debido a que practicaban el infanticidio, abandonaban a ancianos muy enfermos, pero sin embargo el autor explica que vivían en condiciones extremas, con recursos muy limitados. Esas prácticas no se debían al desprecio de la vida, sino a la necesidad de la supervivencia del grupo. El acápite 2.6 trata de cómo todas las culturas tienen algunos valores en común. En este, el autor sostiene que todas las sociedades comparten valores morales básicos, como lo son el cuidado de los niños, además la prohibición de asesinatos injustificados y la honestidad mínima, ligado a la cooperación social. Esos valores son necesarios para que cualquier sociedad pueda existir. Muy bien, pasando a la capítulo 2.7, llamado Juzgar indeseablemente una práctica cultural. En este el autor dice que si es posible juzgar prácticas culturales, siempre que se analicen las razones que las justifican, se comprenda el contexto cultural y se evalúe el daño causado. Tenemos que tener en cuenta que juzgar no es lo mismo que despreciar o imponer una cultura. Muy bien, ya para concluir con los acápites tenemos el 2.8, que se titula ¿Qué se puede aprender del relativismo cultural? Se puede aprender que el relativismo cultural tiene varios aspectos positivos, ya que nos enseña que la humildad moral y nos invita a cuestionar nuestras creencias. Además, fomenta el respeto intelectual, pero no debe llevarnos a pensar que todo es moralmente válido. Ya entrando a mi conclusión, yo puedo decir que uno de los aspectos que más me hizo reflexionar fue el caso de los esquimales, porque se demuestra que no siempre es correcto juzgar una práctica sin entender su contexto, pero tampoco significa que toda práctica esté justificada. Después de analizar el capítulo, considero que el relativismo cultural es insuficiente como una teoría moral, ya que ella elimina la posibilidad de distinguir entre otras prácticas si es injusta o justa. Y además estoy de acuerdo con Rachel, ya que su postura nos permite reconocer la diversidad cultural, defender los valores humanos en cuanto a los básicos y ejercer una mirada crítica y fundamentada. Aceptar sin cuestionar no es tolerancia, sino es renunciar a la ética. Ya para cerrar, puedo decir que en conclusión, James Rachel demuestra que la diversidad cultural no invalida la ética, sino que exige un análisis más profundo, porque comprender otras culturas no significa renunciar al juicio moral, sino ejercerlo con argumento, respeto y responsabilidad. Muchas gracias, esto ha sido todo de mi parte, espero que le haya gustado este análisis y vamos todo por el todo.